Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, noches, días o el momento en el que usted esté viendo o escuchando esta emisión. Estamos en una nueva emisión de Gente Común. Ahora estamos en la capital del estado, en Culiacán. Estamos en un lugar muy agradable que ya lo pueden ver en algún par de videos que estaremos compartiendo. Desde acá, desde Culiacán, estamos en el Cucaramácara, en lo que es el espacio cultural Oscar Liera, de cual hablaremos un poco de eso también, pero en especial en esta ocasión porque tenemos de invitado a Alex López. Y cualquier pregunta, como siempre, la más importante es: Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No, a ti por decidirnos, sí. Porque eres parte del equipo de trabajo de acá. Exacto, pero gracias por la pregunta. La verdad que es gratificante que te pregunten ¿cómo estás? O sea, ¿no? Después de todo lo que ha conllevado esta fase en la que vivimos, ¿no? Que saliendo como saliendo de una pandemia, pues es muy valioso que te pregunten cómo estás. No solo en lo físico, ¿no? Por todas partes, en lo emocional, en lo mental, ¿no? O sea, sí, ha dejado sus huellas del momento que vivimos. Sí, a veces nos hace falta preguntarnos todos los días, ¿no? Por lo menos mínimamente, ya no como una formalidad, sino de manera concreta, cómo nos encontramos. Exacto, así lo sentí, o sea, le das ese peso y pues sí, gracias. Qué bueno que estés bien para que compartas con nosotros cosas de las que vamos a estar desarrollando en este momento que estamos por acá repitiendo el Cucaramácara, un lugar que pues tiene arte, está muy ligado obviamente al sentido de la actuación y muchas otras cosas que abarcaremos en lo posible en estos minutos que nos vienes a poner aquí justamente en el escenario que estamos instalados. Pero antes de cualquier cosa, como eres un invitado que es la primera vez que tenemos por acá, a mí me gusta empezar de esa manera. Alex, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué no eres futbolista? ¿Por qué no estás estudiando arquitectura? ¿Estás dedicado a las artes escénicas? ¿Por qué? Pues me llena, ¿no? Es una labor que me llena, el compartir desde el escenario historias, mensajes, narrativas, cosas que considero que son buenas para lo social, para la sociedad en general, para los niños, las niñas. Entonces por eso hago teatro. Luego, aparte, vengo de una ciudad que es Navojoa. ¿Qué tiene que ver Navojoa con el teatro? Bueno, en Navojoa, en algún momento de la vida, de la historia, construyeron el mejor teatro del estado, ¿no? De Sonora, del vecino estado. Okay. Entonces, justo lo fueron a construir en el lugar donde jugaba con mis amigos del barrio. Okay. Había así como un bosquecito de árboles, porque como que ahí nacía agua, como que era como un venero, un manantial, algo así, en el medio del desierto. Entonces se llenó de árboles, era el lugar ideal para jugar. Entonces ahí hicieron un hoyo y ¡pum!, nos implantaron un teatro. Entonces desde la infancia fui empujado al teatro. Me ganaste algo que te iba a preguntar, porque me gusta siempre arrancar desde el sentido de la infancia, porque es donde uno en retrospectiva medio observas qué pasó, ¿no? Por qué viene este vínculo con lo que uno hace, y ya lo acabas de confesar, pero a partir de eso, porque uno lo detecta y dice, ahí estaba la infancia, ese momento o esas situaciones que me transformaron, pero luego uno avanza, ¿no? O sea, uno dice, ¿y cómo llego ahí a esto que me deslumbró? ¿Cómo camino hacia ese objetivo que se me figura? En este caso fue por saber que estaba un teatro, pero después que viste el teatro, ¿qué te atrapó? Era propio, ¿no? Nos apropiamos del espacio cuando era el bosquecito, después cuando hicieron el hoyo, jugábamos en las lomas de tierra, ya después jugábamos en los cimientos del teatro, entonces era nuestro, ¿no? Era, ya nos pertenecía. Claro. Había una apropiación ya de mis compañeros del barrio. Entonces cuando se construye y le ponen puertas y ya no podemos entrar, pues habrá que buscar la manera de meterse, ¿no? Y entonces empezamos a entrar, pero a ver espectáculos, música, danza, teatro, etcétera. Sí. Y pues eso pues me fue marcando. Usted de cuenta que abría la puerta de mi casa, la que daba al patio, y estaban los árboles, y me agachaba así un poquito. Ajá. Y veía el teatro. O sea, entonces no tenía para dónde hacerme. Veías el teatro sin pagar. Además. No, pero eso pues obvio delataba tus intereses. Y le atinaste, o sea, yo era un estudiante porque viví en Navojoa hasta la preparatoria, entonces no tenía un ingreso laboral en ninguna parte. Bueno, sí, algunas cosas que hice de periodismo y de acá y allá, ¿no? Pero no era algo que me diera para pagarme un boleto para entrar al teatro. Entonces, de lo que me daban mis papás, guardaba un poco y me compraba mis entradas para el teatro. Había algo maravilloso que era el Corredor Cultural del Noroeste, Corredor Universitario del Noroeste, donde participaban las universidades de Nayarit, Sinaloa, Sonora y las dos Baja Californias. Entonces, pude ver todos los espectáculos universitarios a precios muy económicos, ¿no?
pero había espectáculos que no los podía pagar, entonces me metí de voluntario al teatro. Entonces dijiste en el clavo. Claro. O sea, sí, lo veía gratis, ¿no? Ya de voluntario pasé de acomodador con un poquito a... Corrieron un técnico de cabina y pum, me subieron a mí y empecé a aprender la parte técnica del teatro, ¿no? Cuando llego a vivir a Culiacán, precisamente después de ver El jinete de la divina providencia de Oscar Liera, que tomó la decisión de venir acá, yo ya traía el oficio del teatro. Entonces, cuando una persona tenía 19, joven, quería entrar al teatro, pues tenía que tomar un taller de actuación. Hay muchas formalidades ahí en medio. Sí, y tiempo que recorrer. Claro. Pero en mi caso, yo ya era un oficiante de teatro, o sea, tenía un oficio en el teatro, la parte técnica. Y curiosamente, Oscar Liera no tenía un técnico de iluminación y sonido fijo en el grupo. Un actor siempre hacía el rol. Entonces, de pronto, había una puerta abierta y ¡pum! Me metí. Eso es lo importante cuando uno tiene un interés en algún tema y debe de pasar con muchas otras personas. Dices, bueno, la escuela, el tiempo, y hay que estudiar eso y hay que estudiar lo otro. Pero cuando dices lo voy a hacer, voy a ver cómo lo hago, y es estar en el lugar, es la insistencia y buscar esas pequeñas rendijas que por complejas o incluso improbables que sean, en ocasiones se presentan, ¿no? Sí, estar muy atento, ¿no? Con todos los sentidos, ¿no? Pues yo estaba atendiendo el cerco, ¿no? De cómo ir acercando a la figura de Oscar Liera. Me inscribí en la escuela en la que él era maestro. Empecé a involucrarme con el movimiento teatral, no teatral, escénico, porque había danza, había música, de los grupos universitarios. Dije, me voy a hacer visible, me voy a poner ahí para ser detectado, pues... para estar. Sí, como dice, estar pendiente ahí en la primera oportunidad, boom, y así lo hice. De repente alguien me vio, me dijeron, ay, ¿no quieres iluminar al grupo de la universidad de teatro, el de Oscar Liera? Sí. Me iba a poner los moños, pero no me los puse, claro que sí, y pum, ya, ¿no? Ahí pude tener el primer contacto con Oscar Liera, ¿no? Que fue fugaz en el tiempo, lo considero, pues, el gran maestro, ¿no? Para mí. Un personaje del que vamos a hablar en lo que nos alcance el tiempo por aquí. Exacto, sí. Pero previo a abordarlo así de fondo, el teatro, en un sentido general, es entendido como una manifestación de la realidad, ¿no? Transformada, entendida, procesada y armada en función de un discurso, que eso es algunas cosas de las que hemos estado hablando. Hablamos un montón antes de empezar a grabar esto, ¿no? pero hablando del sentido del discurso, pero el teatro, como no todas las manifestaciones artísticas lo tienen, creo yo, y me resigno a que me den de tiros si me equivoco, pero no todas tienen el cuerpo puesto, ¿no? O sea, no todas las manifestaciones artísticas ponen el cuerpo. Entonces quiero hablar de eso que seguro también con el personaje de Oscar Liera lo viste, y muchos que conocen la historia de él, que es poner el cuerpo, porque estás en presencia de manifestarte, de decir un discurso que probablemente a muchos no les caiga bien, pero se tiene que hacer. Sí, pero en esto de poner el cuerpo hay un peligro, ¿no? Claro, es precisamente por eso. Todos tenemos un cuerpo. Así es. Entonces, de pronto, yo sé que tú haces música, tú eres un excelente guitarrista, no, ya te he visto por ahí. Gracias. Entonces, tú sabes que si tú me dices, hey, tócate tal canción, yo agarro la guitarra y... Pues si no sé tocar la guitarra, no voy a poder tocar esa canción, ¿no? Así es. Y en el teatro, como es el cuerpo... Oye, nos falló un tal fulano, ven tú, ponte aquí, dices esto y esto otro, y boom, ¿no? Porque es el cuerpo. Y el cuerpo, pues, lo traemos desde niños y sabemos cómo movernos, cómo hablar. Y eso es un doble peligro, te digo, porque muchas veces cualquiera se pone en el escenario y piensa que porque está planito no es peligroso, ¿no? Y tiene sus peligros. Y que es un lugar que te pone muy vulnerable, incluso aunque seas, quiero pensar que aunque seas un campeón de la actuación, siempre estás en riesgo. Es como un torero, es como meterte un partido de fútbol, ¿no? Estás en medio de una vorágine emocional y donde tienes que defender, volviendo al concepto discurso, y a donde quiero llevarlo, también poner el cuerpo del discurso es... porque también se puede llevar, y muy probablemente lo viste y lo viviste, al campo político, ¿no? No, claro. Entonces ahí se pone todavía más el cuerpo, porque es el cuerpo y todavía un extra que no es nada más la puesta en escena, sino el enfrentarse a cuestiones que pueden incluso derivar en represiones o tal. Exacto, sí. Pues podría decirse que en la catedral de eso, ¿no? Tenemos el ejemplo del irreverente Oscar Liera, ¿no? Que se peleaba con cuanto gobernador se le ponía enfrente y eso habla también de su valentía y de ser coherente, ¿no? Lo coherente tiene que ver también con el cuerpo y con el cuero, ¿no? Y ponía el cuero y decía, no lo hago y no lo hago, ¿no? Sí, frente a quien se le pusiera. Y nosotros, pues aquí muchas veces nos han dicho en Cúcara y Mácara, oigan, ¿no tienen miedo de que
esté sentado ahí una persona de gobernación y los esté escuchando y vaya con el mitote para allá. ¿Y cuál es la respuesta? No tenemos miedo. y lo vamos a seguir haciendo. Sí, lo vamos a seguir haciendo. ¿Y por qué va a venir fulano? ¿Por qué no cambian el discurso? No lo vamos a cambiar. O sea, estamos ahí en esto y para esto, ¿no? Y ponemos el cuero, claro, y el cuerpo. Como debe ser. Entonces, ya pasando a hablar un cacho más, ¿no? De Óscar Liera, o sea, meternos de fondo con este personaje. Es un personaje muy simbólico desde esa perspectiva y lo que acabamos de hablar de la capital del estado, ¿cierto? Incluso más allá, pero digo, es simbólico. Sí, de la ciudad muchísimo porque sus personajes siempre están enraizados desde lo sinaloense. No se entiende si no es aquí. No, sí se entiende. Sí se entiende fuera de aquí porque por un lado está lo regional del lenguaje, de los personajes, de las situaciones, pero por otra parte está la universalidad del teatro, ¿no? Óscar Liera, como el genio que era, conocía perfectamente todo lo necesario de dramaturgia, de estructura, toda la parte universal del teatro para que sus espectáculos, aunque fueran muy locales, aunque fuera Malverde o fuera Heraclio Bernal, fuera entendido y seguido por el público que estaba de espectador en sus obras. Cruzaban fronteras, cruzan idiomas. No sé si alcanzaste a ver por aquí en Cúcara un póster del Camino Rojo a Zabaiba. Ajá, en Polonia. Claro, aquí está el póster y fue la traducción al polaco y allá se estuvo presentando. Es donde trasciende y es ahí donde yo creo que a lo mejor no es mea culpa, ¿no? A lo mejor no me voy a entender. El discurso dices, aunque lo entienda en todos lados, pero esto es Culiacán, no puedo confundirme, no es Veracruz, no es algún lugar de Europa, esto me está hablando de Culiacán. Exacto. Eso sí, sí, completamente. Y es también la doble tarea, ¿no? De mostrar otras caras, ¿no? De Sinaloa, o sea, somos un pueblo estigmatizado, ¿no? En todas partes, no solo en México, hasta en el extranjero. Sinaloa y Culiacán es símbolo de, ya sabemos de qué, ¿no? Entonces, tener la ocasión y la oportunidad de mostrar otras caras de este Sinaloa que tenemos aquí a la mano, pues es muy importante, ¿no? Y Óscar lo lograba, ¿no? Y tú eres un cazador de su historia, me consta porque lo que hemos platicado, eres un cazador, pero de corazón de su historia, construida y reconstruida, porque sabemos que siempre cuando uno elabora una narrativa de quien sea, y en este caso de un personaje en específico, uno va formando esa historia a partir de dónde escarba. Es que volviendo al plano de la antropología que hablábamos ahorita, no es hacer antropología de un personaje en específico, ¿no? Desmenuzarlo y construirlo. Tú has descubierto cosas que te sorprendieron y que dijiste, esto yo lo vi, o sea, esto yo lo descubrí, esto yo me di cuenta, no sabía, no lo vi en ningún libro, yo lo vi. Pues mucho parte de conocer tanto su obra, ¿no? He leído muchas veces muchas de las obras de Óscar, ¿no? Y desde ese punto de vista, después te vas topando con cosas aquí en el plano terrenal y dices tú, oh, pues de aquí salió, aquí lo encontró. Hay un poema en una obra que se llama Las Juramentaciones que dice: sutil y bella fuente que derramas agua y luz. Pues si te abrías una ventana en esta dirección, así, ¡pum! Ahí hay dos ventanas aquí. Ahí estaba la fuente que derramaba agua y luz. Ajá. Entonces, aquí enfrente de la casa había un terreno amplio que se colocaban circos y cines de gitanos, ¿no? Sí. Lo que había en ese tiempo como entretenimiento. Igual abrías una puerta y tenías un circo enfrente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí descubro muchas cosas solo por estar trabajando en este lugar, desde la obra, desde conocimiento de algo de su biografía y desde el entorno. Un poquito más allá estaba la estación del tren, y aquí este lugar que se llamaba La Canasta, porque la sutil y bella fuente que derramaba agua y luz era la fuente de la amistad, pero por Vox Populi se convirtió en La Canasta porque pues era un entramado de metal, así como un entramado de una canasta. Entonces la canasta se convirtió en un punto de referencia de la llegada a la ciudad. Entonces me bajo en la canasta y ahí pasas por mí, un referente así geográfico, topográfico de la ciudad. Entonces ¿eso qué generaba? Que por aquí, por las ventanas, Óscar podía escuchar a la gente hablar. En este lugar en el que estamos había una tienda de abarrotes. Además, entonces aquí en la tienda, estas personas que iban y venían, entraban y se compraban un refresco, por decir, y los escuchaba. Esta escucha de Óscar se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Uno sigue escuchando gente hablando por todas partes aquí, en las puertas, en las ventanas, y dice, pues ¿cómo no se va a hacer dramaturgo? ¿Y por qué no va a tener esa excelencia? Porque pues se nutría día a día con todo esto. Y le sumas que estudió lo mejor del teatro, desde la parte
de actuación, dirección, etcétera, y letras. Entonces, pues no, pues una persona con todo ese talento, con toda esa nutrición que obtenía aquí en la casa y con su familia, y con estudios, pues podía llegar muy, muy, muy lejos. Y en especial saber leer esa realidad, porque es la misma realidad en la que estaba un montón de gente, pero él tenía la posibilidad y esas capacidades de observar y construir dentro para luego transformarlo en una obra, ¿no? Exacto, y lo venía experimentando y ejercitando desde niño, ¿no? Desde niño era muy inquieto en ese sentido y organizaba puestas en escena desde pequeño, ¿no? Aquí en uno de los patios de la casa. Entonces ya sabía lo que era el fenómeno teatral, desde cobrar un ticket para entrar a verlo hasta hacer la representación, ¿no? Gestándose esta figura, ¿no? Que llegó a ser el mejor dramaturgo mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Y pues tal vez el mejor de todos los tiempos, ¿no? Para algunos lo es. Quiero entender que tú lo conocías de antes, o sea, me refiero como personaje, con su obra, con sus manifestaciones artísticas. ¿Cómo te fue cuando lo viste por primera vez? Porque siempre sucede, alguien cuando tiene una estrella de rock, voy a decirme los clichés más clásicos de todos, una estrella de rock, un escritor, alguien que admiras y ya cuando lo ves es otra cosa. ¿Te pasó? ¿Cómo fue? No. Tal cual fue. Tal cual, sí. Me faltó comentar que el teatro ese que me construyeron ahí en el patio de la casa. Sí, claro. Se estrenó en 1984 con la obra Cúcara y Mácara de Oscar Liera. Entonces, sin duda se le debe el nombre a este lugar, ¿no? Sí. Pues como es una comedia que escribió Oscar y este lugar está muy dedicado a la comedia más que a otro género del teatro, por eso aquí decidimos ponerle Cúcara y Mácara, ¿no? Es la comedia más representativa de Oscar y bien fuerte y contestataria, ¿no? A veces dices, no, esto no es comedia, pero la gente se ríe de su realidad, ¿no? Y Oscar, te lo pregunto como si fuese en primera persona porque sé lo mucho que lo conoces, pero Oscar estaba vinculado con movimientos artísticos nacionales también, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Fuertísimo. Era muy participativo en lo social y con los grupos y con las compañías y con todo lo que estaba sucediendo en el teatro. O sea, todo el mundo conocía a Oscar Liera. Se formó en la Ciudad de México, ¿no? En la parte, estudió la carrera de letras y estudió la carrera de teatro. Entonces, todas esas generaciones que pasaron junto con él a través de esos años de estudio, pues fueron colocándose en el mundo artístico del país, ¿no? Hace apenas, no sé, un mes o menos, andaba yo por la Ciudad de México y fui al Museo del Chopo. Sí. Y estaba un video que estaban hablando sobre el sur, cómo se fue dando este asunto de las marchas del movimiento gay, del movimiento LGBT, TTI+, ¿no? Entonces, hablaban ellos, los artistas LGBTI+, de cómo fue el proceso. Empezó todo a través de una exposición de pintura y que después empezaron a sumar figuras muy importantes de las otras artes, y al primero que mencionen es a Oscar Liera, ¿no? Claro. Y entonces entra el teatro a apoyar, por ejemplo, estos movimientos de pues, los grupos minoritarios y en ese tiempo súper mucho más reprimidos y satanizados, etcétera, ¿no? Entonces, pues él siempre estaba ahí en la primera fila, ¿no? Del teatro contestatario, del teatro importante para la sociedad. Sí, que eso, si estamos hablando más o menos de qué fechas, como para contextualizar, ¿qué años serían cuando estaba Sí, está cumpliendo 30 y tantos años, creo que 36 años de ese movimiento, ¿no? En los 80, digamos, 80, ¿no? Sí. Digo, para traerlo un poco más hacia acá, no paró nunca de ese tipo de movimientos, ¿no? Por lo menos de esa manifestación frente a la sociedad. Sí, era, por ejemplo, una vez tuvo un problema, se estacionó en un lugar donde habitualmente se estacionaba. Sí. Pero de pronto llega un tránsito y lo infracciona porque en ese lugar no se podía estacionar porque iba a haber un meeting del partido mayoritario en ese momento y ahí iban a estacionarse los camiones que venían con acarreados, ¿no? Lo multaron injustamente y Oscar lo que hace es una colecta en Catedral, se planta con una mesa y se cruza cinta negra en la boca y colectaba monedas pequeñitas, de la denominación más pequeña, 5 centavos, 10 centavos, y con todo lo que juntó, completó el pago de su multa y fue y la puso ahí y no se fue hasta que lo contaron todo. Entonces eso pues nos muestra un poco cómo su ingenio aparte lo aplicaba en cuestiones así de este tipo. No era un performance andando, ¿no? Ahí era donde hablaba de poner el cuerpo, ¿no? Sí, ese es poner el cuerpo, porque podía haberse hecho la manifestación con un escrito, con hacer alguna declaración en algún lugar, ¿no? O sea, pues tú pones el cuerpo, la manifestación del cuerpo. Sí, y es en el performance donde el artista pone más el cuerpo, ¿no?
y en riesgo, ¿no? Sí. Estás muy vulnerable y estás en peligro y ahí está el cuerpo para decir, este soy y esto quiero hacer y éntrenle. Todo un personaje al que se le deben muchísimas cosas y que incluso también el espacio que nos están cediendo ahora para poder hacer esta grabación, en este caso dirigido desde tu parte. Y para pasarnos al campo de la disciplina teatral, ¿cómo resumirías la definición según tu percepción? Porque no me gusta eso de las definiciones académicas, porque al final son acotaciones que siempre son variables, ¿no? Pero tu definición de teatro, ¿cuál es? Uy, pues es una de las artes escénicas que retrata de forma más fiel la realidad, ¿no? Uh-huh. Porque parte de, como decíamos, del ser humano, ¿no? Del cuerpo. Uh-huh. Su fuente de comunicación es la voz, por lo general. El humano tiene un órgano que la emite y otro órgano que la recibe. Sí. Entonces, por encima de otros medios de comunicación, el teatro está hecho a la medida del ser humano. ¿Y qué es lo que consideras más complicado? Porque el teatro es una disciplina como muchas que hay mecanismos detrás, porque cuando uno ve una pintura pues no sabe, digo, las personas que no se dan a la tarea no saben de dónde sacaron esa pintura, cuánto cuesta de esfuerzo armar el lienzo, cuánto tiempo se le invierte en hacer una pintura o una canción, ¿no? Cuánto tiempo en estructurar la letra, la música, como para poner en contexto. Y en el teatro qué cosas la gente ni se imagina y que son extremadamente complejas, porque uno se sienta en la parte, en este caso, parte de abajo y ves la obra, pero hay muchas veces que no tienen noción de un montón de cosas que están detrás. ¿Cuáles son las que consideras más complejas? La narrativa. La narrativa, sí. Porque todo atiende a la narrativa, ¿no? Entonces, estamos hablando del teatro y en él convergen un montón de narrativas. Desde el que prende el foco para que se pueda ver esto, hasta el que jala la cuerda para que se cierre el telón, ¿no? O sea, todo ayuda a contar. Todo ayuda a contar una historia. Entonces está la narrativa del dramaturgo que escribe la obra, que dice qué se va a tratar, quiénes van a aparecer, quiénes son los personajes. Está la narrativa del director que decide qué es lo importante de este texto o por qué lo elige para presentarlo. La narrativa de los actores, porque cada uno imprime su sello personal. Muchas obras son a partir de que un actor trabaja en ellas, ¿no? O sea, cómo puede hasta modificar la obra o el trabajo de actuación. Hay dramaturgos que pueden ver la obra y dicen, a volver a escribir porque esto está mejor que lo que yo escribí, ¿no? Ajá. Entonces el iluminador imprime otra huella, el del sonido igual. Hay obras que son un viaje a través del sonido y es eso, o sea, la narrativa es lo importante, cómo se converge y pasa en el teatro. Hablando de teatro, y voy a tratar como de diversificar o ver algunas partes como más específicas. Y entonces, ¿qué es el teatro popular? Porque ahí agregarle ese gesto de popular, ¿qué lo haría diferente o lo hace específico el teatro, hacer teatro popular? El teatro popular. Sí. Bueno, el teatro popular es un género latinoamericano, ¿no? Sí. Lo más parecido que hay en Europa podría ser el teatro de calle, pero el teatro popular no necesariamente ocurre en la calle. Sí, en espacios alternativos, no se tienta el corazón también para estar en la plaza o en la escuela, en cualquier lugar. Y su característica es tener muy claro esto que te decía, la narrativa, ¿no? Lo que quiero decir, lo que quiero contar, y esa claridad llevar la escena a través de una simbología, pues que así se llama igual también la simbología del teatro popular. Entonces tiene que ser directa y sencilla, ¿no? Aquí no hay espacio para los problemas psicológicos y la filosofía, ¿no? Aquí es a lo que te truche chencha y tiene que ser contextual de preferencia para que el espectador, aparte de que lo entienda, le sea importante, ¿no? Como atiende a público que no es el público del teatro, sino es para la sociedad. Si alguna persona va pasando por la plaza y va a la papelería a comprar las cosas para la tarea de su hijo, de pronto se topa con un espectáculo de teatro popular y tiene que ser tan directo y claro para que la persona dice que sí, se engancha y se queda. Porque si no, si se pone el personaje a pensar lo más trillado en la reflexión de la calle, esa es la cuestión. La señora se puede comprar la cartulina, ¿no? Sí. Entonces, no me mortifiques que vengo por un pedazo de papel. Sí, exacto, ¿no? ¿Qué será más importante? El papel, órale. Sí, entonces es así un poco el teatro popular. Y esas herramientas del teatro popular están en el teatro de Oscar Riera también. Sí, o sea, duda. Independientemente de que su teatro se hizo por lo general para escenarios, para foros, mucho
de ese lenguaje del teatro popular está ahí. Y eso es lo que ha provocado que en Sinaloa, por ejemplo, sea su teatro muy, muy querido y muy seguido por el público. Yo creo que la obra más de teatro popular que tiene Oscar es el Oro de la Revolución Mexicana, la de Rafael Buelna. Todo está planteado casi desde el teatro popular. Y fue tal así que las obras que se han montado basadas en esa obra, una fue en un callejón, ahí a un lado de la universidad, y otra fue en la isla de Oravao, o sea, en un predio así alrededor del río, aquí en la ciudad. Y cuando salía de la ciudad esa obra, se presentaba en huertas de mangos, se presentaba en terrenos que tuvieran álamos o árboles grandes y así. Entonces, eso es una muestra muy clara de que el teatro popular, era una más de las herramientas que manejaba Oscar. Sí, es un arte vivo, ¿no? Y eso genera, si lo hay, porque puede que no, pero genera algún tipo de conflictos o de contactos no gratos con el teatro académico, si es que existe el término. Me estoy inventando un poco esa diferenciación entre teatro popular y un teatro más académico, donde la cosa viene estudiada y ahora sí con la reflexión. Y ¿hay algo ahí o da exactamente igual? Pues sí, pasa mucho. Sé sincero, hombre, aquí sí, no nos va a decir nada a nadie. En todos los campos pasa, ¿no? Que hay unos que se sienten más propietarios del arte que otros, ¿no? Sí. Entonces de pronto el teatro popular lo pueden ver así como que teatro de segunda. A veces pasa también con el teatro de títeres, ¿no? Que lo es menospreciado de pronto por los decanos, ¿no? Del teatro y las mafias del poder del teatro, que tenemos mafias del poder del teatro, pero bien extremas, ¿no? Ya dijo Foucault que el poder está en todos lados, así que pues, ahí hay poder también, ¿no? Sí, de hecho, ayer puse una frase en Facebook que decía: y sigue la mafia dando. Por algo que sucedió en el teatro, está en todas partes. y que son cosas que de alguna u otra manera se tienen que combatir. Este señor lo conocía bastante bien, el tema del combate. Pero dice un punto que te iba a preguntar y te me adelantaste y me parece excelente que lo hayas hecho: el teatro de títeres, ¿no? La interpretación de títeres vivos, o sea, me refiero a darles vida a esos objetos que ahorita vimos algunos que estaban por ahí, están dormidos ahorita, están dormidos en su lugar. Dormido ahí Bob Marley y John Lennon. Ajá. Ahí es una disciplina muy diferente, o sea, me refiero a la hechura, es diferente hacer teatro así. Todo tiene sus reglas, incluso dentro de los títeres, cada títere tiene cada tipo de títere tiene sus reglas. El títere es la generalidad, ¿no? Sí. Y hay muchas ramas, como las marionetas, son las clásicas estas que uno ve con hilos. El teatro que se le llama guiñol o de guante, que es ponerse un títere en la mano. Tipo Muppet, ¿no? Muppet es otro, es porque mueve la boca. En el argot latinoamericano es bocón, aunque también se le puede decir moped, porque es tan fuerte la participación de Jim Henson con los mopeds. Genio Jim Henson, perdón que haga el paréntesis, pero Jim Henson era un genio de eso. Sí. Hay una anécdota muy chila. Dímela ahorita antes de que se nos acabe el tiempo. Estaba en algún tiempo nuestro más grande titiritero sinaloense, Pedro Carrión, frente a Jim Henson. Y literalmente estaba frente. Sí, estaban frente a frente. Estas dos grandes figuras, ¿no? Pedro Carrión y Jim Henson. Y Pedro le pregunta a Jim Henson, porque decía qué bonitos están hechos pensaba él, qué bonitos están hechos los títeres y qué coloridos son los de Plaza Sésamo y de estos de Jim Henson. Y le pregunta: oiga, ¿con qué pega usted la esponja para sus títeres? Me los hacen, digo. Y Jim Henson le dice: pues los pegamos con ese pegamento que ustedes en México respiran. Pedro Carrión le dice: con ese pegamento que los gringos nos enseñaron a respirar. Y se volvió ahí una dialéctica política, ¿no? Sí, o sea, a esa altura estaban, ¿no? Jim Henson y Pedro Carrión. Digo, lo impresionante aquí es que se le puso a la par y dijo, bueno. Sí, o sea, no se achicó. Claro que sí, era don Pedro y era sinaloense. Debe ser. De Sinaloa vengo y no me vas a decir nada, Jim Henson. Así, también tuvo una don Pedro con Oscar y así le dijo: pues serás muy Oscar Liera, pero te vas. A sorber resistió a la otra parte, ¿no? Muy bien, que era, bueno, hay dos personajes muy importantes, entendidos como los que conocían el arte de los títeres, ¿no? Entonces me platicabas ahí la diferenciación entre los... Sí, exacto. Y algo muy importante, y esto lo sé de hace mucho tiempo, te digo porque alguien lo dijo hace poco en una obra de teatro. Pero tú ya lo sabías.
Pero yo ya lo sabía, entonces esta persona es capaz de decir que lo acabo de aprender. Sí. Porque es una persona de un ego muy... Hace rato hablábamos del ego, ¿no? De los artistas. Entonces, bueno, esto lo aprendí hace mucho, no lo aprendí hace poco. No es porque lo escuché en una obra. Aclarando por si saben de quién estamos hablando, aclarando. Sí, aclaro, no lo acabo de escuchar, lo sé desde hace mucho. El títere nace como personaje. Entonces, en el otro teatro, el actor tiene que generar el personaje, tiene que hacer un trabajo para hacer que el público crea en él como ese personaje. Entonces, si yo ahorita traigo una camisa azul, me pongo una gorra azul, soy policía. No me van a creer mucho, pues porque tengo que hacer todo el trabajo. Hay una distancia muy larga entre el policía que uno entiende como policía y una persona con camisa y gorra azul. Hay una distancia larga. Y el títere nace como personaje. Así es. ¡Pum! Aparece el títere. Es policía. Es magia. Aparece y es policía. Entonces, no tiene que hacer todo ese rodeo para alcanzar a generar la convención en el público y que crean que tal persona es esto y el otro es esto y este otro. No, eso ya entran y ¡pum! Ya. Entonces, de ahí para adelante, ¿no? La comunicación está abierta, ¿no? Y por eso sucede mucho con los niños que le gritan al títere, ¿no? Tal cosa y tal otra, se fue para allá, se fue para acá. Pues porque le están creyendo todo, ¿no? Porque la comunicación es... Eso es justo lo que iba a decir, que por eso pienso yo que tiene la popularidad con los niños, porque a veces perdemos esa capacidad de que al niño no tienes que explicarle nada. Aquí está el policía. Apareció, no tienes que decir, a mí se me hace que la gorra, a mí se me hace que la cara, a mí no. Lo aceptas, no lo asimilas, y que creo que es algo de lo que vamos perdiendo cuando nos creemos más adultos, intelectuales e inteligentes, donde tienes que justificarme porque eres el policía. No, aquí está, y creo que es algo que sí, estoy totalmente de acuerdo, conserva el teatro de lo que tiene que ver con los títeres, ¿no? Exacto, y pues tengo estudiando títeres desde hace mucho, no lo aprendí porque lo vi en la... ¿Ya oyeron? Sí, es que era bien chistoso porque estábamos en un mismo lugar, presentando obras simultáneas, en un espacio de 15 metros cuadrados, o sea, 3x5 por decir, 15 metros cuadrados, un espectáculo de 15 minutos. Entonces, para 15 espectadores. Entonces, hay 15 espectadores viendo un espectáculo aquí, en otro cuarto otros 15 espectadores, en otros 15 metros cuadrados y así, ¿no? Ese es el concepto. Teatro... Bueno, luego les platico cómo se llama ese tipo de teatro. El caso es que estábamos así simultáneamente, pues, y de estar presentando un espectáculo acá con mi grupo, escuchaba por una ventana que todo decía, un actor le preguntaba al público que cuál era la paradoja del actor, del títere, cuál era la paradoja del títere. Y la explicación era esta, ¿no? El títere nace siendo personaje y el actor apenas tiene que crearlo. Yo lo oía, decía, Excelente definición. Los teatreros. Bueno, así son estos oficios. Sí. Alex, de verdad, muchas gracias. El tiempo se fue volando. No sé si te hayas dado cuenta, pero ya llevamos mucho más de media hora. Sí, entonces, excelente. Esto vuela, entonces quiere decir que el contenido y lo que estamos compartiendo acá se agradece muchísimo. Agradecer también el espacio que nos dieron justamente aquí en la capital del estado, y para invitar a la gente que no se pierda que el teatro está aquí, si gustas también, para que estén más informados. Pues las puertas abiertas para tu programa, para cualquier cosa en la que te podamos echar la mano, a ti y a muchos, ¿no?, que nos estén escuchando. Esto es un espacio para la sociedad, para Sinaloa, ¿no? Está abierto. La importancia de tener este programa es que esté abierta la casa para todo. Pues aquí tenemos teatro todo el año, jueves, viernes y sábado, en la noche, a las 9 de la noche. Comedia por lo general, si quieren agarrar un buen cotorreo, jueves, viernes o sábado, cáiganle para el Cúcara. En la capital. Gracias, Alex. Gracias a ustedes. Yo soy Paco Insunza y esta fue una siguiente emisión de Gente Común acá en la capital del estado. Adiós. Chao.